En la Ciudad de México, el día 14 de noviembre del año 2019, nos encontramos constituidos en la Sala de Oralidad número 1 con sede en el Reclusorio Preventivo Norte para celebrar la continuación de audiencia de debate dentro de la carpeta judicial TE 009-0111-2019, motivo por el cual se solicita a los asistentes ponerse de pie para recibir a los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento. Con los datos proporcionados por la encargada de sala, se declara abierta la presente audiencia. Para efectos de registro y publicidad, se les hace saber a los presentes que esta es una continuación de audiencia de individualización de sanciones en la carpeta 111/2019, seguida en contra de los acusados Agustín Vadillo Pérez, Brian Zambrano Lira, Gabriel Nieves Rodríguez por el delito de homicidio calificado. Verificamos condiciones para la celebración. Advierto mismos agentes del Ministerio Público, asesora jurídica pública, asesora privada, así como la asistencia de nuestro psicólogo, José Daniel Aranda Martínez. ¿Correcto? Sí. Correcto. Gracias. En la mesa de litigación de la defensa, advertimos los mismos órganos representantes de Agustín, así como la defensa privada, también con la misma representación de los acusados, ¿correcto? Correcto. Gracias. Bien, tenemos a BGR en sala anexa. No, señoría, no arribó a Debió de haber estado aquí presente. ¿Cuál es la razón por la que no compareció? Señoría, tuvo compromisos de trabajo que no pudo dejar de cumplir, por eso la inasistencia de BGR. Ok, licenciado José Daniel Aranda Martínez, ante esta inasistencia, pues usted puede retirarse, ya no es necesario que permanezca en esta audiencia si no compareció la víctima. El tribunal le agradece su asistencia. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias. Sí. AYLP ya nos había anunciado que no asistiría y por eso también se había liberado a la licenciada Belkis. Bien, verificando que hay condiciones, agente del Ministerio Público presente y disponible su órgano de prueba. Sí, su señoría. Lilia Guadalupe Pérez Vázquez. Buenos días, de pie, por favor. Encargada de sala, le acerca el micrófono. En este momento la voy a protestar para que se conduzca con verdad en la diligencia que va a intervenir y le hago saber que la ley castiga con pena de prisión a los falsos declarantes. ¿Protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. ¿Tiene algún vínculo de parentesco o ha convivido 2 años con alguno de los acusados? No, ninguno. ¿Algún impedimento para rendir testimonio durante esta audiencia en razón de su profesión o oficio? No, ninguna. Bien. La mecánica ya la conoce usted porque ha comparecido anteriormente. La pregunta es concreta, la respuesta es concreta. Se escucha la palabra objeción, no conteste hasta que el tribunal lo autorice, haga una pausa. Y en cuanto a las indicaciones serían estas. ¿Algún incidente que plantear? Ninguno, ¿Gente del Ministerio Público? ¿Asesores? Ninguno, señoría. Ninguno, señor. ¿Defensas? Ninguno. Ninguno, señoría. Bien, a la silla testifical, por favor, la perito. Es prueba común también con asesoría jurídica privada y con la defensa privada. Adelante, agente del Ministerio Público. Licenciada, le recuerdo que le acabamos de protestar y explicarle la dinámica de su testimonio. Buen día. Con su permiso, señoría. Adelante. Testigo, buenos días. Por favor, dígame, ¿cuál es su ocupación? Sí, perito profesional. ¿En qué materia? En psicología. Por favor, dígame, ¿para qué dependencia labora? A la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Desde cuándo labora para esta dependencia? Sí, 27 años. ¿Actualmente dónde se encuentra adscrita? ¿Perdón? ¿Dónde se encuentra usted adscrita? Sí, la Dirección General de Atención a Víctimas de Delito. Por favor, dígame brevemente qué consiste su labor como perito en psicología. Sí, es en la elaboración de dictámenes en materia de psicología a solicitud del agente del Ministerio Público. Ahora, por favor, dígame el motivo por el cual se encuentra el día de hoy en esta sala de oralidad.
Sí, elaboré un dictamen en materia de psicología a la persona de nombre Baltasar González Rodríguez con fecha 2 de abril del 2019, relacionado con la carpeta de investigación 1087/04 del 2018. ¿Quién le solicitó dicha intervención? El Ministerio Público. ¿En qué consistía la petición que le hizo el Ministerio Público? Sí, el planteamiento es determinar el grado de afectación emocional y su cuantificación. Ahora dígame, por favor, cómo se encuentra estructurado su dictamen. ¿A qué he hecho referencia? ¿Me repite la pregunta porque no lo escuché? ¿Cómo se encuentra estructurado su dictamen que elaboró con motivo de su intervención? Sí, el dictamen consta de una serie de apartados, desde el planteamiento del problema, las técnicas psicológicas utilizadas que tendría que ver con la entrevista psicológica individual, la observación directa, la aplicación de algunas pruebas psicológicas como la escala de ansiedad manifiesta en adultos, el inventario de depresión de Beck, test gestáltico visomotor de Lauretta Bender y el test de persona bajo la lluvia. Hay otro apartado de datos generales en donde se describe la edad, la ocupación, el nombre de la persona a la que se valora, la fecha, y religión y nivel grado de estudios. Asimismo, está la versión de los hechos o del ilicio, el motivo por el cual asisten, la afectación psicoemocional, la actitud y el examen mental, así como las conclusiones. Por favor, explíquenos por favor las técnicas psicológicas empleadas en su dictamen. Sí, las técnicas es de entrevista psicológica individual, la observación directa, en la cual en la entrevista se trata de estudiar el comportamiento de la persona a evaluar en función de un objetivo específico dentro del ámbito, de aquí psicológico, a petición del ámbito jurídico. La observación tiene que ver con el análisis de la conducta verbal y no verbal, así como movimientos, reacciones fisiológicas, conductas y la coherencia que existe o no entre el hacer, el pensamiento, principalmente. La escala de ansiedad manifiesta en adultos detecta los niveles de ansiedad. El inventario de depresión debe que si presenta o no sintomatología depresiva. El test persona bajo la lluvia es obviamente una técnica proyectiva de lápiz y papel, en donde se trata de explorar también la capacidad de adaptación de la persona a su entorno. Y el gestáltico visomotor, si presenta o no algún tipo de alteración sensoperceptual a nivel orgánico, y hay una parte cualitativa en donde nos arroja algunos rasgos de carácter, de personalidad muy general. Berito, dígame por favor, ¿cuál fue la versión de los hechos de la persona evaluada? Sí, la persona valorada comentó durante la entrevista que su cuñada estaba buscando a su hermano porque tenía días desaparecido. Su sobrina se comunica con él y le dicen que no aparece, que nada más apareció una camioneta desvalijada, y se dan a la tarea de buscar. A través de las delegaciones encuentran, como encuentran, se informan que hay características de la persona, y es como solicitan el cadáver. Perito, dígame, ¿qué afectación psicoemocional presentaba la persona que valoró? Sí, se detectaron recuerdos recurrentes y desagradables con relación al ilícito, también sensación de perjuicio en función del hoyo occiso. La persona valorada presentó en su momento una alteración somática como problemas para dormir. Se detectaron sentimientos de tristeza, impotencia, temor a sufrir nuevamente un evento de tal naturaleza. La persona se describe se autodescribe como una persona exitosa, tranquila. Sin embargo, se siente triste, impotente, con dificultad para incorporarse a su rutina. Ahorita, ahora, por favor, dígame, ¿a qué conclusiones llegó? La persona de nombre Baltasar González Rodríguez
presenta, con relación a los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas, presenta afectación psicoemocional. Esto es que enfrenta un proceso de duelo a raíz del fallecimiento de su familiar. Una situación que percibe con tensión, con alteraciones a nivel somático, conductual, cognitivo, emotivo. Alteración somática, pues nuevamente que es la alteración en los hábitos de sueño. A nivel emotivo, la parte de tristeza, impotencia, temor nuevamente a vivir un evento de tal naturaleza. Todo esto, bueno, como ya lo dije, lo lleva a enfrentar un proceso de duelo. Asimismo, se sugiere un tratamiento psicológico a la persona con base a un estudio realizado por el Comité Psicosocial de Atención a Víctimas, en donde se tiene una media aritmética de las terapias y el costo es de 560.38 pesos. La sugerencia es un proceso terapéutico de 12 sesiones. Esto sería un periodo de 3 meses y estamos hablando de una cantidad de 6.772.56 centavos para su terapia. Oh, perdón, Perito, ¿me podría repetir la cantidad que resultó? ¿Perdón? ¿Me podría repetir la cantidad que resultó para el tratamiento de la víctima? Sí, es 6.742.56 pesos. Bien, Perito, ¿qué destino le dio usted a su dictamen? El destino se entrega a mis autoridades, quienes se encargan de derivarlo, de enviarlo a través de oficialidad de partes al Ministerio Público que lo solicita. Sí, Perito, si tuviera usted a la vista su dictamen, ¿lo podría reconocer? Sí. ¿Por qué motivo? Porque viene mi firma. ¿Por qué más lo podría reconocer aparte de su firma? Porque yo lo elaboré. Señoría, confundan. Solicito que me permita realizar un ejercicio de apoyo de memoria. Perdón, superar contradicción con la testigo, señoría. ¿Oposición, asesores? Ninguna. Defensa. Ninguna, señoría. Sin oposición. Adelante, por favor. La defensa privada. Sin oposición, su señoría. Adelante. Le van a poner a la vista un escrito, atenderá a las indicaciones del agente del Ministerio Público, por favor. Perito, por favor, le pido que revise el documento que le están poniendo a la vista desde la primera hoja hasta... Perito, por favor, ahora dígame qué tuvo usted a la vista. ¿Perdón? ¿Qué tuvo usted a la vista? Sí, el dictamen en materia de psicología de la persona Baltasar González Rodríguez. ¿Por qué motivo lo reconoce? Por mi firma, yo lo elaboré. Y es la... Sí, yo lo elaboré. Ahora, por favor, en la última hoja hay una línea subrayada con color azul. Por favor, dígame qué dice esa línea. Sí, es la cantidad de 6.724.56 pesos. Muy bien. Entonces, Perito, nuevamente le pregunto, ¿a cuánto asciende el monto que usted determinó para
el tratamiento de la víctima que evaluó. Objeción. Causa. Impertinente, está contestada la pregunta. Impertinente por contestada. Ok. Perito, dígame, por favor. ¿Por qué motivo los test y baterías que usted aplicó a la víctima no se encuentran anexados a su dictamen? Los test físicamente se encuentran bajo resguardo del Centro de Atención a Víctimas en su expediente, ¿Por qué motivo se encuentran en ese lugar? porque así lo indican las autoridades. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Asesora Jurídica Pública. Sin preguntas, señoría. Privada. Sin preguntas, señoría. Defensa. Sin preguntas, señoría. Defensa privada. Sí, señoría. Adelante. Perito, buenos días. En su dictamen usted establece Buenos que la víctima BGR requiere sesiones de terapia, ¿cierto? Sí, Usted establece que usted establece que las terapias tienen un costo de 560.32 pesos, ¿cierto? sí. Objeción, señoría. Causa, ya es extemporánea, ya contestó. Y recuerde, licenciada, que le dijimos que hiciera una pausa antes de contestar. Esta cuota que usted establece en su dictamen, ¿de qué institución privada es? Es una media aritmética, la cantidad. Es en función de es un número de instituciones privadas, no corresponde a una sola. No es de una sola institución privada, ¿verdad? Es una media aritmética. Ok, ¿es cuánto, señoría? Gracias. Redirecto, Ministerio Público. No, señoría, gracias. Asesores. No, señoría. No, señoría. Bien. Libera Ministerio Público. Se libera, señoría. Asesor privado. Se libera, señor. La defensa privada. Se libera, su señoría. Perito ha cumplido con su deber de testificar. Puede retirarse de la sala o permanecer en ella. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias, igualmente. Bien. Nada más para efectos de tener información suficiente. Agente del Ministerio Público, ¿nos puede proporcionar la fecha de la detención de los acusados Sí, señoría. y la fecha de la medida cautelar? Por lo que hace al acusado Agustín Vadillo Pérez, señoría, el día 23 de junio del 2018 fue cumplida la orden de aprehensión librada en su contra. Y la orden de 23 de julio del 2018. 23 de junio, ¿Junio o julio? junio de 2018. Ajá. Y en esa misma fecha se le impuso la medida cautelar, su señoría. Por lo que hace al acusado Brian Zambrano Lira, la orden de aprehensión librada en su contra fue cumplida el 10 de septiembre del año 2018. ¿No la repite, por favor? 10 de septiembre del año 2018. Gracias. ¿Y la medida cautelar? En la misma fecha, señoría. Gracias. Y por lo que hace al acusado Gabriel Nieves Rodríguez, la orden de aprehensión librada en su contra fue cumplida el día 30 de diciembre del año 2018. Y en la misma fecha se impuso la medida cautelar. Diciembre. Gracias. Bien. Hemos concluido el desahogo de los órganos de prueba que fueran ofertados para esta audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, donde ya declararon en esta etapa también los acusados, o a uno, ¿no? Me dirijo a Agustín, a Brian y a Gabriel. ¿Es su deseo rendir testimonio para el tema de esta audiencia? Consúltenlo con sus defensores, por favor. No, señoría. Agustín, ¿no? Brian.
No, su señoría. Gabriel. No, su señoría. Bien, desahogados los medios de prueba y habiéndose respetado el derecho de los acusados de no rendir testimonio, formulamos alegatos de clausura. Adelante, agente del Ministerio Público. Esta Fiscalía, con fundamento en los artículos 408 y 409 del Código Nacional de Procesos Penales, y tomando en consideración que ha quedado debidamente probada la culpabilidad de Agustín Vadillo Pérez, Brian Zambrano Lira y Gabriel Nieves Rodríguez, por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado en su hipótesis de ventaja cuando es superior por el número de los que intervengan con él, resulta procedente que se les imponga a los hoy acusados un grado de culpabilidad máxima y en consecuencia se les condene la pena de 50 años de prisión, de conformidad con los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad de los hoy justiciables. Además, se solicita se condenen a los hoy acusados al pago de la reparación del daño causado a las víctimas indirectas, por ser un derecho humano el cual tiene carácter de pena pública establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en el pago de indemnización por muerte de la víctima Vicente González Rodríguez por la cantidad de 403,000 pesos, de conformidad con lo establecido en el artículo 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo a favor de la víctima indirecta, Ana Yolanda López Pérez, tomando en cuenta la unidad de medida y actualización vigente al momento de los hechos, 15 de abril del año 2018, a razón de 80 pesos con 60 centavos. Asimismo, solicito se condene a los hoy acusados al pago de los gastos funerarios a favor de la víctima indirecta, Ana Yolanda López Pérez, por la cantidad de 15,022 pesos. Asimismo, se solicita el pago de la reparación del daño en su concepto de daño moral a favor de la víctima de iniciales AYLP por la cantidad de 35,336 pesos con 42 centavos. Además, como se solicita como pago de la reparación del daño material, el pago a la cantidad a la víctima de iniciales AILP de 20,000 pesos. Y por lo que hace a la víctima indirecta Baltasar González Rodríguez, por concepto del daño moral, el pago de la cantidad de 6,724 pesos con 56 centavos. Asimismo, cantidades que nos dan en total la cantidad de 77,082 pesos con 98 centavos como parte en su aspecto de pago de la reparación en su integral. Asimismo, su señoría, y como consecuencia de la plena propuesta, se solicita les sean suspendidos los derechos políticos a los hoy acusados por un término igual a la pena de prisión que se les imponga. Y toda vez que es evidente que los hoy acusados actuaron a título de coautores materiales, tendiendo en todo momento el codominio funcional del derecho, puesto que estaban en condiciones de impedir, modificar, suspender o continuar la acción realizada, la realizaron conjuntamente con otro sujeto actualmente evadido de la acción de la justicia. Tomando en consideración lo anterior y toda vez que no se actualiza una excusa absolutoria, haciendo un correcto equilibrio entre la gravedad de los injustos y el grado de culpabilidad fijado, y tomando en cuenta el delito y la calificativa por el cual se dictó fallo condenatorio, esto es el delito de homicidio calificado en su hipótesis de ventaja cuando es superior por el número de los que intervengan, es procedente y ajustado de derecho imponerles a los hoy acusados las penas solicitadas. Es cuanto, señoría. Agente del Ministerio Público, para efectos de precisión, dado que en el tribunal no escuchó bien, ¿puede prestarnos las cantidades de la reparación del daño que invocó? Solo los totales. Sí, su señoría. Por concepto de... Fuerte y claro al micrófono. Sí, señoría. A favor de la víctima de iniciales AILP, por concepto de gastos funerarios, la cantidad de 15,022 pesos. Por concepto de daño moral a favor de la misma víctima, la cantidad de 35,336 pesos con 42 centavos.
y como reparación del daño material a favor de la misma víctima, el pago de 20,000 pesos. Y por lo que hace a la víctima indirecta, Baltasar González Rodríguez, como pago de la reparación del daño moral, la cantidad de 6,724 pesos con 56 centavos. Lo cual nos da un total de la cantidad de 77,082 pesos con 98 centavos. ¿77,000 qué, perdón? 77,082 pesos con 98 centavos. Gracias. Muy amable. Asesora jurídica. Nada diverso que manifestar a lo ya referido por la Fiscalía, señoría. Gracias. Asesor En los jurídico. mismos términos, señoría. Gracias. La defensa. Sí, honorable tribunal, nada más esta defensa les pide al momento de graduar la pena, se tome en consideración las circunstancias en cuanto a mi representado, la edad, si bien es cierto sus datos están reservados, él indicó a qué se dedica, también se tome en consideración la finalidad de la pena. Esta defensa considera que el ponerle una pena máxima no atribuiría a los fines de ella, que es que se pueda reinsertar a la sociedad, teniendo que llevar a cabo este tratamiento técnico progresivo dentro del penal, siendo trabajo, escuela, deporte, para que pueda volverse a reintegrar a esta sociedad. Señoría, esta defensa considera que ponerle una pena máxima pues no contribuiría a poder llegar al fin de imponerle esta pena. Es cuanto. Gracias. ¿Defensa? Sí, su señoría. Esta defensa solicita, se toma en consideración que mis representados... Fuerte y claro, por favor. Sí, esta defensa solicita, su señoría, que mis representados no cuentan con antecedentes anteriores a prisión. Asimismo, solicito se tome en consideración las circunstancias que prevé el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 70 y 72 del Código Penal para que el grado de punibilidad que usted tenga bien determinar pues sea el mínimo. Asimismo, y por lo que respecta a la reparación del daño moral, su señoría, solicito que no sea condenados al pago del mismo, en virtud de que respecto de las periciales emitidas por Francisco Franco Guzmán y Lilia Guadalupe Pérez Vázquez, no se ha establecido una cuantificación real y material, ya que no se puede establecer el monto total para la reparación del daño moral, ya que no establecen respecto de cómo toman en consideración el monto para las terapias que deben de tomar las víctimas indirectas en forma particular. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado ya los alegatos de clausura, así como el desahogo de la última prueba que quedaba pendiente por desahogar. Concluido esto, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar, ahora este tribunal se va a retirar a resolver de manera continua, deliberada y privada y aislada hasta emitir el fallo correspondiente. Antes de hacer esto, Agustín Vadillo Pérez, ¿desea usted manifestar algo? Con toda libertad puede expresarse. Encargada de sala, le pasa un Kleenex a Agustín, por favor. Yo solo quiero... Fuerte, por favor. Yo solo quiero decir que no fue mi intención, yo nunca me di cuenta de eso. Yo sabía que lo que pasaba, esa nunca fue la intención. Por eso tomé la decisión de agarrar y declararme por otra cosa. Porque no pienso que
yo al hablar y sea esto lo más beneficiario para mí. Yo tengo familia, yo tengo cosas que hacer afuera y para mi corta edad. Yo les pido que también tomen en cuenta que no fue la intención, ese no era el rumbo. A nosotros nos han cambiado la vida como no tienen ni idea. Y en este lugar siguen a haber todo tipo de cosas en las cuales uno luego es mejor ni hablar. Solo les pido que comprendan. Que se den cuenta que esto... Agustín, quítale la manita, por favor, al micrófono para escucharlo mejor. Que se den cuenta que esto nunca fue intencional. Nunca me di cuenta de qué podría llegar a pasar. Mi vida ha cambiado como no tienen ni idea. Yo tengo una niña en la cual el día de mañana no me va a poder ni decir papá. Yo aquí fui padre, aquí me hice padre. Mi niña apenas va a cumplir 1 año, no les pido que tomen en cuenta eso. Yo tengo muchas cosas de que hacer afuera, por favor, también. Les pido que me perdonen, pero nunca fue la intención hacer eso. Por la cabeza no me pasó, al igual que por la de él cuando me aventó así. Si declaré, les vuelvo a repetir que nada más fue para que tomaran en cuenta que pues, yo lo que quería era hacer el bien, ¿no? Pero ahora veo que pues hasta me están juzgando por cosas que yo ni sabía que había hecho, ¿no? Les pido que me disculpen. Discúlpenme, en verdad. ¿Es todo, Agustín? Muchas gracias. Brian. Bueno, yo sí quiero manifestar, su señoría, que... Un poquito más fuerte, por favor. Tengo muchos sentimientos encontrados, mucho coraje. Siento una impotencia de que no está haciendo justicia. Yo no cometí el delito. Siento mucho la pérdida de la familia. Yo también he perdido un familiar y sé lo horrible que es. Yo tengo la empatía. A lo mejor no siento lo mismo que la familia, pero solamente quiero que sepa que yo no fui partícipe de esto. Es todo, su señoría. Gracias. Gabriel. Sí, señoría. Buenos días. Buenos días. Yo nomás quiero que tengan consideración honoraria en el tribunal. Que, pues, la verdad yo nunca estuve en el lugar de los hechos. Me encontraba trabajando. Nomás quiero que tengan en consideración que soy una buena persona. Soy trabajador. No tengo tatuajes, no tengo ninguna caída penal. Hasta apenas. Ahora yo no conocía a estas personas, hasta apenas aquí las vine a conocer. Y que tengan consideración porque pues yo tengo una familia. Tengo 2 hijas, una esposa y pues, son el sostén de ellas. Yo soy su sostén de ellas. Nada más tengo que considerar en eso. Está bien. Bueno, Agustín, Brian y Gabriel, en este momento vamos a decretar un receso de 10 minutos para que el tribunal se proceda a deliberar. No recesamos, reanudamos 9:30. Se solicita a los presentes ponerse de pie para que los jueces se retiren de esta sala de audiencia. Una vez transcurrido el receso, se solicita a los asistentes ponerse de pie para recibir a los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento. Bien, se levanta el receso, se reanuda la audiencia. Sin más trámite, le concedo el uso de la voz a la jueza relatora para que comunique el fallo. Gracias, jueza presidenta. El día de hoy, 14 de noviembre del año 2019, toda vez que el Tribunal de Enjuiciamiento, con antelación, declaró a Brian Zambrano Lira, Gabriel Nieves Rodríguez y Agustín Vadillo Pérez penalmente responsables en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Vicente González Rodríguez. En esta ocasión, luego de haber valorado las pruebas correspondientes a efecto
de determinar cuáles son las sanciones con motivo de este delito al haber transgredido con su actuar un bien jurídico tutelado por la norma, en este caso de mayor valía, que es la vida de las personas. De tal forma que al considerar la eficacia demostrativa de las pruebas desahogadas en la audiencia correspondiente, consideramos el alcance del testimonio de la víctima de identidad reservada IAPS, lo mismo que AYLP, los expertos en materia de psicología Franco Guillermo Guerrero Guzmán y Lilia Guadalupe Pérez Vázquez, así como todas y cada una de las documentales que fueron aportadas por la víctima AYLP. En cuanto a esta víctima, informó la manera en que aconteció el hecho delictivo, se pronunció sobre los gastos que erogó con motivo del fallecimiento de la víctima, toda vez que el testigo IAPS informó la manera en que había acontecido el hecho, y en cuanto a los expertos psicólogos, refirieron la afectación psicoemocional que sufrieron las víctimas AYLP, así como la persona Baltasar González Rodríguez. Al devenir el testimonio de los antes referidos de personas hábiles y que no se apreció mendacidad o algún tipo de vicio que mermara la eficacia demostrativa de los hechos sobre los cuales se pronunciaron, generan convicción en este tribunal de enjuiciamiento. Tampoco escapa a este órgano colegiado las exposiciones que en forma libre realizaron los justiciables. Concretamente, el señor Agustín Vadillo Pérez señaló que para su corta edad no fue su intención el hecho por el cual fue declarado penalmente responsable, nunca se dio cuenta de que podría llegar a pasar, y esencialmente esa fue su versión. El señor Brian tiene muchos sentimientos encontrados e impotencia, no cometió el delito, y Gabriel nunca estuvo en el lugar de los hechos, ya que estaba trabajando. Bien, pues esas son las hipótesis que sostuvieron los justiciales. Sin embargo, en este momento, lo que manifestaron se tomó en consideración por el Tribunal de Enjuiciamiento para declarar su plena responsabilidad penal, y aun y cuando atentamente escuchamos lo que expusieron, en este momento nos corresponde estrictamente señalar cuáles son las sanciones que se les va a imponer con motivo del delito de homicidio calificado. Y considerando también que por mandato constitucional le corresponde al Tribunal de Enjuiciamiento la imposición, modificación y duración de las penas y medidas de seguridad, considerando, por supuesto, el derecho a la reinserción que tienen los justiciables, que no se da cuando están privados de la libertad, sino cuando obtienen la misma, de conformidad con el apartado 6 del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concordancia con el artículo 18 de nuestra Carta Magna. El Tribunal de Enjuiciamiento estima, para individualizar la sanción de los justiciables, en principio, la naturaleza dolosa de la acción atribuida a los justiciables, ya que a pesar de las manifestaciones del señor Agustín, conocían los elementos del tipo penal, lo infringieron y quisieron la realización del hecho constitutivo por el delito por el cual fueron declarados responsables, y se evidenció que estos emplearon sus medios físicos, es decir, su propio cuerpo, para cometerlo. En cuanto a la magnitud del daño causado al bien jurídico tutelado, se considera de mayor valía, toda vez que afectaron la vida de una persona, la cual además es irreparable. En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado, se demostró que ese día, hora y lugar del evento, la víctima, Vicente González Rodríguez, conducía su camioneta de la marca Ford Expedition y llevaba colgado en el cofre a Agustín Vadillo Pérez, quien iba agarrado de limpio parabrisas, le gritaba con groserías que se detuviera, y era seguido a su vez por el vehículo Stratus color gris, el cual era conducido por Brian Zambrano Lira, y luego que la víctima detuvo su unidad y descendió de la misma, Agustín Vadillo Pérez lo tiró al piso, momento en que los tripulantes del vehículo Stratus, Brian Zambrano Lira y Gabriel Nieves Rodríguez alias El Pestañas, así como una persona no identificada únicamente con el sobrenombre del Pacheco, comenzaron a propinar patadas al señor Vicente González Rodríguez, procediendo el acusado Agustín Vadillo Pérez a brincar sobre su cabeza dejándolo inconsciente, y posteriormente el sujeto Pacheco se retiró a bordo de la camioneta de la víctima, mientras el resto de los justiciables se dieron a la fuga a bordo del vehículo Stratus, ocasionándole de esta forma diversas lesiones que le provocaron un traumatismo craneoencefálico que a la postre le produjo la muerte.
La forma de intervención de los acusados fue a título de coautores materiales al tener el codominio funcional del hecho, ya que se demostró una distribución de actividades necesarias para llevar a cabo la ejecución del mismo mediante un acuerdo concomitante y de manera conjunta con otro sujeto del sexo masculino, evidenciando la decisión común de realizar la conducta delictiva. En cuanto a los vínculos de parentesco, amistad o relación entre los acusados y la víctima, no se advierte relación alguna que deba tomarse en consideración y el delito que nos ocupa no requiere calidad específica entre el sujeto pasivo y los activos respectivamente. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto son peculiaridades de los justiciables, quienes a pesar de ser personas jóvenes y de las manifestaciones que realizaron sus defensas respectivamente, no hay un dato relevante que deba considerarse para individualizar su sanción y el motivo que los impulsó a delinquir, en cambio, fue el ánimo de privar de la vida a la víctima. Sin tener información que Agustín Vadillo Pérez, Brian Zambrano Lira y Gabriel Nieves Rodríguez pertenezcan a algún grupo étnico o indígena para tomar en cuenta algún uso o costumbre en específico. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraban los justiciables al momento de la comisión del delito eran normales al no existir prueba en contrario. En cuanto a las circunstancias de los activos y pasivos antes y durante la comisión del delito que sean relevantes para individualizar la sanción, se destaca que con motivo de un hecho de tránsito, Agustín Vadillo Pérez le exigió con groserías a la víctima que detuviera la marcha de su camioneta y mientras permanecía a bordo del cofre de la misma recibió una llamada en donde indicó al resto de los coacusados su ubicación y a su arribo agredieron conjuntamente a esta propinándole patadas en su cuerpo y no obstante ésta se encontraba en el suelo, Agustín Vadillo Pérez se sujetaba de un árbol para brincarle en la cabeza. Y finalmente las demás circunstancias especiales de los enjuiciados que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvieron de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma se tomará en cuenta el desprecio al orden jurídico por parte de los acusados para cometer el hecho delictivo que se les acusa. Por ello, en mérito de los parámetros antes indicados, previstos en los artículos 70 y 72 del Código Penal en esta ciudad y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haberse declarado la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas, este órgano colegiado en forma unánime ha resuelto establecer el grado de culpabilidad que le corresponde a Agustín Vadillo Pérez, es equidistante entre la media y la máxima. Y para Brian Zambrano Lira y Gabriel Nieves Rodríguez, el grado de culpabilidad es medio. Esto es, al señor Agustín Vadillo Pérez, por la comisión del delito de homicidio calificado, le corresponde de conformidad con el artículo 128 del Código Penal de esta ciudad, una pena de 42 años, 6 meses de prisión, y para Brian Zambrano Lira y Gabriel Nieves Rodríguez, una pena de 35 años de prisión respectivamente, toda vez que por las razones esgrimidas le es reprochable en mayor grado el actuar del primero de los nombrados. Pena de prisión que deberán compurgar en el lugar que para tal efecto designe el juez de ejecución penal, debiéndose abonar el tiempo que los justiciables han estado privados de su libertad. Esto es para el señor Agustín Vadillo Pérez desde el día 23 de junio del año 2018. Para Brian Zambrano Lira, 10 de septiembre del año 2018, y para Gabriel Nieves Rodríguez, 30 de septiembre del año 2018. Toda vez que esta información fue emitida por el agente del Ministerio Público en esta misma audiencia y no ha sido controvertida por los justiciables, por el resto de los intervinientes, salvo que para efectos de seguridad jurídica precisen la fecha a partir de la cual les será computable la pena privativa de libertad de estas personas. Ahora bien, por otro lado, tomando en consideración la reparación del daño, que es una pena pública y un derecho fundamental de las víctimas, la cual es fijada, por supuesto, por esta autoridad jurisdiccional en apoyo a las pruebas antes mencionadas, considerando que es imposible restituir la vida de una persona y, por otro lado, tampoco puede ser evaluada monetariamente por no encontrarse dentro del comercio, por lo que dicha reparación debe circunscribirse al pago de una indemnización por los daños materiales o morales causados a que se refiere la fracción tercera del artículo 42 del Código Penal. En ese sentido, debe considerarse el artículo 47 de dicho ordenamiento punitivo que establece que de manera especial, tratándose de delitos que afecten la vida, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte de aplicarse las disposiciones relativas a la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 500 y 502. Por ello es procedente condenar a Agustín Vadillo Pérez, Brian Zambrano Lira y Gabriel Nieves Rodríguez a la reparación del daño proveniente del delito de homicidio calificado, consistente en pagar en favor de la víctima
indirecta AYLP, concubina del Hoyo Oxiso, la cantidad de 403,000 pesos por concepto de indemnización por causa de muerte, la cual equivale a 5,000 veces la unidad de medida y actualización vigente al momento de los hechos. Esto es a razón de 80 pesos con 60 centavos. En esta tesitura se condena igualmente a los acusados por conceptos de gastos funerarios en favor de AYLP, las cantidades de 15,022 pesos y 12,470 que corresponden, a la suma de 12,470 y 2,552 respectivamente. Esto es por los trámites legales para la inhumación del cuerpo, actas de defunción y actos religiosos, y por el grupo musical que fueron avalados con las facturas correspondientes que acreditó e incorporó debidamente a el juicio. Y por otro lado, por concepto de daño material, a la cantidad de 20,000 pesos, al evidenciarse esta cantidad con un pagaré de fecha 5 de mayo del año 2018 a nombre de la víctima indirecta por un préstamo que solicitó, los cuales, como ya lo he establecido, fueron reconocidos e incorporados debidamente al juicio y que amparan los diversos gastos que la víctima realizó con motivo del fallecimiento de su concubino. Por otro lado, en cuanto al daño moral que fue causado a las víctimas indirectas AYLP y BGR, pese a que en forma reiterada se hizo alusión a su nombre de pila, con motivo del delito antes mencionado, en apoyo a las conclusiones que esgrimieron los expertos en psicología, Guillermo Guerrero Guzmán y Lilia Guadalupe Pérez Vázquez, quienes de manera individual emitieron su opinión y establecieron en forma coincidente que con motivo del deceso de Vicente González Rodríguez presentan una afectación psicoemocional y por lo tanto es evidente que requieren terapias psicológicas para el restablecimiento de su salud emocional. Sin embargo, en este apartado, el Tribunal de Enjuiciamiento acoge los argumentos de la defensa privada de Brian Zambrano Lira y Gabriel Nieves Rodríguez en cuanto a los montos que esgrimieron dichos peritos. Esto es AYLP, la cantidad de 35,336.42 en razón de 52 sesiones y 6,724.56 en favor de BGR. Por la cantidad de 6,724.56, estableciendo el número de sesiones de terapia que requieren dichas víctimas. Sin embargo, se reitera, no es procedente establecer un monto en virtud de que los expertos basaron esta determinación en un tabulador considerando la media entre un precio mínimo y máximo en base a las cuales no se puede determinar en forma puntual a qué cantidad asciende el monto de la reparación del daño. Pero fundamentalmente, tampoco ni el Ministerio Público ni sus asesores público y privado en forma respectiva demostraron que las víctimas hubiesen erogado gasto alguno por este concepto a la fecha, toda vez que no se desconoce que la factura 110A emitida por Víctor Hugo Bolaños Macías por concepto de servicio de tanatología no formó parte de la pretensión punitiva del agente del Ministerio Público. Primero, al no considerarse en el auto de apertura a juicio oral, y segundo, porque en sus alegatos correspondientes tampoco se hizo alusión alguna a este concepto, y por ello escapa al pronunciamiento de este tribunal esta documental, pese al haber hecho alusión la víctima correspondiente. De tal manera que en este momento procesal es inviable precisar el quantum de la reparación del daño, dejando a salvo el derecho de las víctimas para que en etapa de ejecución de la presente resolución demuestren el monto específico por este concepto para la recuperación de su equilibrio emocional. Precisando que en caso de renuncia expresa por parte de las víctimas indirectas o de que éstas no reclamen la suma de dinero a que tienen derecho dentro de los plazos a que se refiere el artículo 55 del Código Penal, el importe del pago de la reparación del daño se aplicará para el Fondo de Procuración y Administración de Justicia, de conformidad con el artículo 41 del Código Punitivo en esta ciudad y la Ley del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en la Ciudad de México. Por otro lado,
debemos de considerar las penas que se le han impuesto a los justiciables, las cuales evidentemente exceden de 5 años de prisión, que es el parámetro que establece el Código Penal, para que eventualmente fuesen acreedores a algún sustitutivo de la pena de prisión impuesta. Por ello, de conformidad con los artículos 84 y 89, fracción primera del Código Penal en esta ciudad, es inviable otorgarles sustitutivo alguno de la pena de prisión, y de la misma manera tampoco es procedente otorgar el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena al exceder notablemente de los parámetros establecidos en la ley. Por otro lado, como consecuencia natural de la pena privativa de libertad que con esta fecha se les impone por parte de este Tribunal de Enjuiciamiento, es procedente la suspensión de los derechos políticos de Agustín Vadillo Pérez, Brian Zambrano Lira y Gabriel Nieves Rodríguez durante todo el tiempo en que se ejecute esta sanción. Y una vez que quede firme la misma, se remitirá la copia correspondiente al juez de ejecución para su cabal cumplimiento, siendo estas las razones de esta determinación y las consideraciones que tomó el Tribunal de Enjuiciamiento para individualizar en forma específica a cada justiciable la sanción que les corresponde por el delito de homicidio calificado. Es cuanto, jueza presidenta. Muchas gracias, jueza relatora. Me voy a dirigir a los presentes, particularmente a los acusados Agustín, Brian y Gabriel, para preguntarles si la exposición que dio la jueza relatora fue suficientemente clara o tienen alguna duda para que en este momento se haga cargo de disiparla. Agustín. No, señoría. ¿No tiene dudas? Brian. No, su señoría. ¿Y Gabriel? No, señoría. ¿El agente del Ministerio Público? No, señoría, gracias. De una vez últimas peticiones, por favor. Solicito se me pide, por favor, copia del audio y video de la presente audiencia, señorías. Asesora jurídica, dudas y últimas peticiones. Ninguna duda y copia simple del audio y video de la presente audiencia, así como de la sentencia que fue Asesor emitida. privado. Ninguna duda y copia de audio y video, señoría. Defensa pública. Ninguna duda, señoría, y también copia simple del audio y video, así como le pediría si nos otorga una constancia de tiempo, señoría. Sí. La defensa privada. Ninguna duda, señoría, y solicito copia de audio y videos. Bien, se autorizan las copias del audio y video de la presente jornada procesal en la forma y tanto solicitadas por las partes, y no habiendo otra cosa pendiente por dilucidar, lo concerniente señalar fecha para la lectura y explicación de la presente audiencia, que tendrá la audiencia de lectura y explicación, que tendrá verificativo el viernes 22 de noviembre a las 15:30 horas en esta misma sala de oralidad. Quedan notificadas las partes técnicas y apercibidas de que en caso de inasistencia injustificada se les impondrá 20 veces la unidad de medida y actualización. En cuanto a las víctimas indirectas AYLP BGR, se instruye a los asesores jurídicos para que les comuniquen el día y hora en que tendrá verificativo la presente audiencia, y en caso de que vayan a comparecer, lo avisen con mínimo 2 días de anticipación a la unidad de gestión para hacer comparecer el apoyo psicológico. ¿Han entendido la indicación, asesores? Sí, su señoría. Sí, señoría. Igual se instruye a la unidad de gestión para que comunique a las víctimas el día que tendrá verificativo la audiencia de lectura y explicación, haciéndoles saber que su presencia no es un requisito que sea obstáculo para, su ausencia para celebrar la misma. No habiendo otra resolución pendiente por tomar, este tribunal agradece su presencia. Que tenga un buen día. Se solicita a los presentes ponerse de pie para que los jueces se retiren de esta sala de audiencia.